La palabra que el Señor nos entregó para este tiempo se denomina regeneración. En griego se menciona como palingenesia. Así que vamos a orar y vamos a comenzar a declarar lo que el Padre nos ha hablado en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, así como el ángel removió la piedra en el momento de la resurrección, Señor, en este tiempo venimos a declarar que tus ángeles, Señor, que han sido enviados para la casa, Señor, remueven ese mover angelical, Señor. Así como dice tu palabra, que haces a tus vientos, Señor, mensajeros, Señor, a tu Malak, Señor, a tus ángeles, Señor, puedan remover toda piedra que se ha sentado en el entendimiento y que no permite ver la resurrección. Señor, en el nombre de Jesús venimos a declarar que toda piedra mental es removida, todo entendimiento endurecido es transformado por tu palabra. Señor, declaramos que se produce un sacar, Señor, una marca, pero que es un surco, que es tu espada entrando y separando. Señor, en el nombre de Jesús, todo entendimiento endurecido, todo poros, Señor, en la mente pueda ser transformado por tu gracia y por tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como les decía, hoy vamos a hablar acerca de la regeneración. Es una palabra que solamente aparece 2 veces en la Biblia, una en Mateo y otra en Tito. Perdón, los niños, por favor, partan, ya le estaba predicando a ustedes. Chicos, vayan. Tía Irene, si quiere decir algo, mamita. ¿No? Perdón, chicos lindos, yo quería tenerlos aquí en mi predica. No vayan, no vayan. Pueden ir con los maestros, se paran en silencio. Yo ya estaba en modo prédica. Bueno, la pastora, aprovechando el momento, la pastora, cuando hablábamos acerca de la regeneración, me decía, bueno, ¿y si me van a desaparecer las arrugas? ¿Me va a quedar mejor la cara? Bueno, no tiene que ver con ese tipo de regeneración, sino con una regeneración mucho mayor. Como les decía, la regeneración es una palabra que aparece textualmente 2 veces en la Biblia. Una en Mateo y la otra la menciona en Tito. Eso no quiere decir que no tiene un fundamento escritural profundo, sino más bien el concepto no fue desarrollado en profundidad por los padres apostólicos, sino más bien desarrollaron otros conceptos asociados, como el nuevo nacimiento, ¿verdad? Que viene de anagenao, ¿verdad? Entonces, es un concepto, como les decía, aparece 2 veces. Y vamos a revisar algunas citas, hermanos. Son varias palabras, pero les quiero dejar las centrales para que ustedes las anoten y las puedan revisar en casa. La primera palabra central de hoy día es Mateo 16, del 13 al 20. Primera palabra central. Mateo 16, del 13 al 20, que nos va a permitir contextualizar lo que vamos a hablar. Y la segunda palabra central son las que mencionan la regeneración, que se encuentra en Primera de Tito 3:16, perdón. Tito no tiene primera. Era para ver si lo pillaba, hermano. Perdón, aquí está. Mateo 19:28. Mateo 19:28. Se las voy a anotar para que usted después la pueda revisar y así podemos avanzar un poco más rápido en la palabra. Y la palabra de Tito se las menciona al tiro. Es Tito 3,
5. Amén. Así que esas palabras, hermanos, son las centrales de hoy y vamos a comenzar. Mateo 16:13 dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, esta pregunta es una pregunta que determina el destino profético de la iglesia o de la eclesía. Esta pregunta es determinante no solamente en el tiempo de los apóstoles, sino en el tiempo presente. Esta no es cualquier pregunta, porque Jesús no hacía cualquier pregunta. Él preguntaba apuntando a un propósito, a un destino. Es decir, Él no hablaba por hablar, sino hablaba, decía, se movía, se conducía conforme al diseño que el Padre le había entregado. Por lo cual la pregunta es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta palabra todos la conocemos, es una palabra que se ha predicado muchísimas veces, pero quisiéramos puntualizar algunos detalles. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, no, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Qué dicen los hombres? Porque esto se dio en un contexto histórico. Y bueno, esta respuesta lo que revela es el corazón de Israel en ese tiempo histórico. Teniendo a Cristo presente en medio de ellos, el tabernáculo en medio de ellos, el Verbo encarnado en medio de ellos, no lo pudieron ver. La palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque esperaban la manifestación de un rey glorioso que venía con majestad, y se encuentran con un rey que quebraba todo paradigma, toda idea, toda historia tergiversada. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amados, es de considerar esta respuesta porque nos revela el contexto en el cual nace Cristo, nace Jesús. En el contexto histórico en el que Él estaba, eran más importantes los profetas como Elías o Juan. Sin embargo, ellos predicaron, el reino de Dios se acerca o viene. Pero cuando Jesús inicia su predicación, dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está en medio de nosotros. El pueblo de Israel podía ver a los profetas que declaraban, que preparaban el camino diciendo, hey, por allá viene el reino. Pero estaba en medio de ellos aquel que constituye la basileia, el reino, el gobierno de Dios. Jesucristo. La palabra dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El gobierno sobre sus hombros. Por tanto, este momento histórico estaba marcado por velos importantes, por rocas a nivel de la mentalidad. La Biblia define como ese entendimiento endurecido con la raíz poros. De ahí viene, por ejemplo, una enfermedad que es a los huesos, que se generan poros, ¿verdad? En los huesitos, pero es endurecimiento del entendimiento. Y lo que Cristo tenía que hacer dentro de su designación es que aquellos que habían sido predestinados para ser hijos, se tenía que correr esa piedra. La piedra de la tumba no solamente refleja un hecho histórico o la resurrección de Cristo, simboliza la piedra que está en nuestra mente, que tiene que ser corrida.
para que la resurrección sea revelada. Durante ese tiempo, no solamente los profetas se había construido una idea, un nombre acerca de ellos, sino también aparecían otros como Moisés, ¿verdad? Moisés, en el tiempo de Jesús, algunos fariseos decían: nosotros somos discípulos de Moisés, pero esto no solamente sucedía con ellos, pasaba también con los discípulos. Estaba Jesús y se lleva a los íntimos y se transfigura frente a ellos. Y al transfigurarse aparece Moisés y Elías. Y la respuesta de los discípulos fue: ¿quieres que te hagamos una enramada, una casa, un tabernáculo para Moisés, para Elías y para ti? Porque el contexto histórico no solamente es un contexto, es una sabiduría que operaba en ese tiempo, es una filosofía, es una forma de pensar que operaba en ese tiempo histórico. Ahora la pregunta para nosotros es: ¿y ustedes? ¿Y vosotros? Dijo el Señor. ¿Quién decís que soy yo? Esta pregunta define el destino profético de la eclesía. ¿Y vosotros? ¿Qué decís que soy yo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Porque una cosa son los hombres. Fíjate la pregunta: ¿qué dicen los hombres? Pero no le estoy preguntando al hombre natural que no percibe las cosas del Espíritu. Le estoy preguntando a ustedes que han estado con el Espíritu vivificante. La revelación de Cristo no se da en el estadio de hombre natural. Los apóstoles dicen lo siguiente, Pedro. Entonces le respondió Jesús, Pedro dice lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque la piedra que estaba en la mente fue removida por algunos segundos, pero lo que yo quiero de ti es que seas constituido una piedra viva. No una piedra por unos segundos. No que sea una revelación por unos segundos de que tú eres el Cristo. Porque esa dualidad que tenía Pedro, que se movía entre Simón y Pedro, entre uno que es mecido por el viento, por cualquier soplo, y uno que es roca, esa dualidad el Señor quiere establecerla en su verdad. Y ahora nosotros como iglesia, ¿qué decimos? ¿Quién es Él? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya no una sombra de tabernáculo, sino Cristo estaba diciendo: voy a edificar una casa celestial gloriosa, pero sobre una declaración, sobre una roca. Una roca representaba fe generacional, pero no algo que yo le contaba así. No sé, mira, mi hijo, te cuento algo, te cuento una anécdota. No, vida, vida. Porque lo que vino a traer Jesús es vida. Ahora mi pregunta, y aquí entramos en algunos detalles, es: ¿sobre qué roca está hablando
Y nuestra respuesta automática es Cristo. ¿Pero qué Cristo? La respuesta está en la pregunta. Porque Jesús pregunta acerca de quién es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Esta declaración no es cualquier declaración. El concepto Hijo de Hombre, esta palabra era como Jesús se hacía llamar. La utiliza más de 80 veces en el Nuevo Testamento, llamándose a sí mismo. Jesús se decía a sí mismo Hijo de Hombre. ¿Qué importancia tiene este título? Para algunos es un título que habla de su naturaleza humana, de que el Verbo se encarnó, tomó forma de hombre, pero Jesús no solamente estaba apuntando a eso. Jesús estaba apuntando a algo que era una roca, era una fe generacional, algo que se había anunciado desde acá y que lo constituía a él como el Hijo del Hombre. Y ya los profetas desde antiguo habían declarado quién era el Hijo de Dios. Cuando la palabra habla acerca del Hijo del Hombre, se está refiriendo principalmente a dos profecías que aparecen en Daniel. Daniel 7 y Daniel 2 hablan acerca de la profecía del Hijo del Hombre. Recuerden esto. Sobre esta roca, sobre esta profecía, sobre esta fe, sobre lo que se habló, edificaré mi iglesia. Es decir, vamos a ir a examinar aquello que es la sustancia para edificar una casa celestial. A diferencia del Antiguo Testamento, Moisés tuvo que tomar un modelo celestial, llevarlo a la tierra, pero utilizar elementos que eran naturales. Oro, tejidos, ¿verdad? Maderas, piedras preciosas. Pero era un diseño que se construyó en base a figuras. Sin embargo, Cristo como Hijo viene a edificar, que quiere decir oikodomeo, el constructor de la casa, viene a edificar no con elementos naturales. Lo que habla la profecía de Daniel 7 y Daniel 2 revela la esencia de la iglesia, de la eclesía. Vamos a revisar estas profecías. Vamos a partir con Daniel 2 para entender el contexto, porque la profecía de Daniel 7, capítulo 7 y Daniel capítulo 2 están conectadas en términos de la manifestación de Cristo sobre la figura que se menciona. Esta figura ya se ha predicado, la conocemos, hemos tratado en la congregación los distintos gobiernos que operan aquí. Daniel 2, 28, 35 dice lo siguiente: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y su palabra dice que en los postreros días nos va a hablar por el Hijo. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos, y empieza a declarar Daniel todo lo que los sabios no pudieron decodificar, porque cuando hablamos de la sustancia de la edificación de la iglesia, estamos hablando de una sabiduría. Daniel tuvo acceso a lo que Nabucodonosor soñó, porque operaba una sabiduría celeste. Es decir, la palabra dice que la sabiduría edifica la casa. En estos pasajes se revela una sabiduría celestial, que es una sustancia, que es la persona de Cristo para construir. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen
esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, está en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la faz de la tierra. Esto no está hablando solamente de Cristo en su manifestación. El monte que llena toda la tierra es el Cristo resucitado, la iglesia corporativa que se disemina en todas partes de la tierra. ¿Sabes qué? Cuando orábamos en medio de la adoración, y esto es, hermanos, es muy delicado, hablamos de comunión. Se habló de Dan. Pero hermanos, una eclesía, una iglesia en donde hay conflictos, donde hay contiendas, donde hay celos, donde hay disensiones, lo que opera es carne. Son juicios que destruyen la comunión. Amados, podemos tener tremenda adoración, pero eso puede ser un edificio que cuando viene el viento y las aguas se va a derrumbar, porque lo que está cimentado no es una verdad. Tenemos que entender que lo que se habló hoy día tiene una sensibilidad y un cuidado único. El día de hoy se marca una transición que no es menor. Hablar de una iglesia corporativa, del cuerpo, decía el pastor Fernando, la conciencia corporativa. La conciencia corporativa es entender que cuando nosotros desestabilizamos el reino en donde quiera que estemos, se desestabiliza todo. Porque el cuerpo es cuerpo. O cuando estás con dolor de estómago, ¿no te produce un malestar general? Porque cuerpo es cuerpo. Hermanos, esta verdad se tiene que asentar en nosotros. Hay que procesarla, hay que digerirla, hay que entenderla, hay que vivirla. Porque cuán menos y cuán más tiene juicios aquí o en el corazón. Cosas que quizás no se dicen, que no son espadas que salen, pero que están generando acá una división. Y prontamente se empieza a generar la separación. Hermanos, hablar de cuerpo de Cristo requiere que nosotros miremos como peritos arquitectos ese fundamento y discernir cómo está. Porque fácilmente el ladrillo puede sustituir la piedra. Fácilmente emblanquecer nuestra forma de ser o mostrarnos de una manera puede modificar la piedra. Hermanos, esto es de extremo cuidado. Esta figura hablaba de distintos imperios, de distintos gobiernos, ¿verdad? No nos vamos a detener en esto porque no es lo central. Lo importante
es que esta piedra, que representa una sabiduría, representa también la victoria de Cristo sobre principados, potestades, gobiernos, huestes de maldad. Es decir, la eclesía se cimenta en una piedra de victoria. En una piedra de victoria. Este monte lo podemos ver en el Salmo 87:2. Es el monte de Sión. La palabra dice en Primera de Pedro 2:6, por la cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hoy día no nos vamos a detener tanto en Sión, eso queda. Importante, hermanos, que esa piedra en Daniel 2 se conforma como un gran monte y constituye a Sión, la ciudad del rey, la ciudad de gobierno, el estrado de los pies de Cristo. Pero hay algo en Daniel 7 que queremos puntualizar hoy. Y es que estas dos profecías están conectadas en cuanto a la obra de Cristo. Dice Daniel 7:13 y 15. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Aquí está la pregunta de Jesús. ¿Quién dicen ustedes que es el hijo del hombre? Y Daniel ve en la visión uno como un hijo de hombre. El contexto de esta visión es que Daniel está viendo las cuatro figuras de estos cuatro reinos y cómo estos reinos son destrozados, son destituidos, y aparece el anciano de días, y de pronto frente al anciano de días se le presenta uno como un hijo de hombre. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado al Hijo del Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Posteriormente, en algunos versículos dice lo siguiente: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Qué es lo que declara esta profecía? Esta profecía, Daniel estaba viendo el proceso de ascenso de Cristo. En el momento que Cristo subyuga y entra triunfante, gobernando sobre todo imperio que se ha levantado, que no es algo histórico, que es gobiernos que traspasan generaciones. Daniel pudo ver ese mover espiritual de cómo Cristo entró triunfantemente y fue presentado al anciano de días y fue sentado a la diestra y se le entregó dominio, gloria y honra, y en medio de esa majestad venían pueblos, naciones, lenguas. Porque el Hijo del Hombre en su ascenso lo que manifestó es el linaje escogido. En ese ascenso Él toma consigo ese linaje. Mateo 24:27, vamos a fortalecer lo que menciona esta profecía. Mateo 24:27,
Son hartos textos que vamos a revisar, pero este en especial menciona lo siguiente: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué está diciendo? Cuando se manifieste el Hijo del Hombre, que Daniel 7 dice, se le fue a entregar tronos, dominios, gobierno. Mateo dice, cuando se presenta el Hijo del Hombre, que sale del oriente al occidente, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá una señal, que es la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. En ese proceso de ascenso, lo que se iba a producir es que los ángeles con voz de trompeta, con voz de convocatoria, juntarán a sus escogidos. La eclesía es un diseño celestial en donde Cristo reúne por medio de sus cuatro vientos: justificación, redención, santificación, sabiduría. Los vientos de Dios están soplando en este tiempo para reunir a la casa. Y enviará a sus ángeles. Y enviará a sus ángeles. Y enviará a sus ángeles. Y está convocando. Y juntará a sus escogidos. No es cualquiera. No es salvación, hermanos. Reunirá a sus escogidos. Reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos. Esta es la señal del Hijo del Hombre, hermanos. Estamos en un tiempo donde la señal del Hijo del Hombre se está manifestando. La señal del Hijo del Hombre se está manifestando. Lo que se ha venido predicando: sabiduría, redención, justificación, santificación, el proceso de Cristo en la tierra. El mayor y perfecto tabernáculo es la reunión de los escogidos en los lugares celestiales, gobernando. Por eso los hombres no pueden decir quién es el Hijo del Hombre, pero los escogidos sí. Los escogidos sí. Los que han sido soplados por la sabiduría, los que han sido soplados por la redención, los que han sido soplados por la santificación, los que han sido soplados por la justificación, sí pueden decir quién es el Hijo del Hombre. Porque reconocen que Él es el único digno de recibir gloria, honra, poder, sabiduría, riqueza. Porque cuando has vivido redención, cuando has vivido su justificación, cuando experimentas su santificación, cuando su sabiduría te edifica, tienes una marca, tienes un sacar en la mente. Sacar, comentábamos con los chicos en el discipulado,
no es solamente una marca, hermanos, no es solamente una marca, es la marca que el esposo hace en la esposa. Esa marca tiene 3 letras en el hebreo. La primera es una espada que separa, era un aguijón que se mete en la tierra dura y la remueve. En esas áreas endurecidas de nuestro entendimiento, el aguijón entra y remueve para sembrar una semilla. Sacar. La segunda letra la compone una mano, que es como la mano que unge al sacerdocio. La tercera letra es Resh, de la cual proviene un renacer, un nuevo comienzo, una regeneración. O sea, empieza un proceso, sacar, en donde Él mete su aguijón en la dureza del corazón, insemina verdades y te unge tu cabeza. Y hace que tengas un proceso de regeneración. Tomando cabeza en Él, porque Resh quiere decir tomar cabeza. Después esta palabra prosigue y dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Porque los judíos que buscaban señales. Pero a pesar de las señales, la señal del Hijo del Hombre estaba manifiesta. A pesar de las señales, no creían en Él. Porque esto era un espíritu que operaba en esa generación. Una generación torcida. Pero que el Padre viene a enderezar, así como enderezó a Jacob, que en su raíz quiere decir ser torcido. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Y a quién se ha revelado la diestra del Señor? No a los hombres, la diestra se ha revelado a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. La revelación de la diestra provoca que tú en tiempos de angustia lo veas a Él. Porque la diestra de Jehová hace proezas. La diestra del Señor derriba enemigos. La diestra del Señor manifiesta su gobierno. Y a quien se ha manifestado su brazo, no a los hombres, no al entendimiento natural endurecido. Necesita ese entendimiento, un sacar. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Escuchen esto. Pero a causa de los fariseos, de un entendimiento legalista, nosotros podemos pensar que solamente las palabras juiciosas dividen el cuerpo, pero cuando nos movemos en base a la ley, se produce separación de la episinagoge. Moverse en leyes, moverse bajo las obras, creer que somos autosuficientes. Finaliza este pasaje diciendo: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora, quisiera fortalecer esta misma palabra acerca del ascenso de Cristo, la reunión de todas las cosas, por medio de Juan 12:23. Juan 12:23
menciona lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y yo, cuando fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Resurrección, hermanos, resurrección. En la resurrección el Cristo te atrae a sí mismo. Así mismo, cumpliéndose el pacto eterno en donde todo está en Él, por Él y para Él. Quisiera leerles esto porque esta es la parte bonita. Juan 12:23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esto está hablando de la transición del Hijo del Hombre al Hijo de Dios. El que ama su vida, la perderá. El que ama su vida, la perderá. Hermanos, a veces estamos acostumbrados de que nos digan esas palabras: no, tú estás sentado a la diestra juntamente con Cristo, aleluya. Pero el Señor te dice: el que ama su vida la perderá, la perderá. No pierde una parte, ni una partecita, ni una partecita, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Estos son padecimientos, hermanos, que provienen de Él. Hay un apóstol que llama mucho la atención su proceso, pero es Esteban. Esteban tuvo acceso al Hijo del Hombre. Esteban tuvo acceso a esta visión que tuvo Daniel, que se manifiesta en Mateo, que se manifiesta en Juan. Esteban tuvo acceso a la visión del Hijo del Hombre. Veo al Hijo del Hombre, lo veo. ¿Lo has visto? Pero Esteban lo vio cuando estaba siendo apedreado. Veo al Hijo del Hombre, veo al Hijo del Hombre. Y mientras piedras y piedras lo azotaban, veo al Hijo del Hombre, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra, lo veo. Esteban es de los que pasando padecimiento no ven padecimiento, no ven muerte. Estos son de los hombres que no vieron muerte, porque tenían sus ojos allá arriba. Veo al Hijo del Hombre, veo al Hijo del Hombre, hermanos. No dejemos de ver al Hijo del Hombre en los padecimientos que provienen de Él. Porque no todo padecimiento es un padecimiento que viene de Él. La palabra habla acerca de los padecimientos y habla específicamente de aquellos que falta por padecer por su iglesia. Es por esto que Hebreos 4:14 dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Hijo de Dios, ya no hijo de hombre, porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que conmovió las potencias, que subyugó gobierno, que entró triunfante. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto es el misterio de la piedad, hermano. Que Jesucristo fue manifestado en carne, vivificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él fue manifestado en carne, es decir, tabernaculizó en medio de nosotros. Esto es el verbo que estaba en el principio, que era con Dios y era Dios, por medio de quien fueron hechas todas las cosas y todas las cosas subsisten. Ese era el verbo. Pero ese verbo tabernaculizó en medio de nosotros con una gloria como de unigénito de Dios. Por lo tanto, hermanos, si reemplazamos la pregunta inicial, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y cuando Jesús dice, sobre esa declaración, sobre esa roca yo edificaré mi iglesia, lo que dice es que la eclesía es edificada en la resurrección. Es decir, la iglesia es el Cristo resucitado. La iglesia es el Cristo resucitado. Esto tiene que ver con los evangelistas, pero una vez resucitado viene la gran comisión. Les dice, vayan, prediquen, hagan esto. El Señor, después de resucitado, les habló 40 días acerca del reino. No fue una prédica cualquiera. Hermano, cuando nosotros, los evangelios, que son los ángeles que tienen los 4 vientos, los evangelios hablan de una verdad que es resurrección. No solamente Cristo te ama, es resurrección. Porque Jesús se acercó a ellos por 40 días a predicar un evangelio de manera individual. ¿Por qué? Porque según Tito, la regeneración se produce por el lavamiento de la palabra. ¿Qué palabra? Un evangelio de resurrección. ¿Por qué 40 días? Porque el 40 representa mem, que es cambio de agua, que es madurez, que es transición. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba hablando de creer en lo que se había dicho de Cristo al estar sentado a la diestra. Es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo resucitado y sentado a la diestra de Dios. En el tabernáculo de Moisés los planos eran celestiales, pero los materiales eran terrenales y perecederos, aunque prefiguraban lo que Dios estaba proyectando. Sin embargo, en Cristo se ajusta el plano y la sustancia para edificar una arquitectura gloriosa. Porque así como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. También es necesario que el templo sea destruido para que se levante una arquitectura eterna, no hecha por manos humanas ni con sustancia humana, sino por Dios. Y esto es lo que menciona 2 Corintios 5: ser revestidos de una habitación celestial. Y es por eso que Cristo tiene mayor honra. La palabra dice que Moisés fue fiel en el llamamiento a la casa, a la construcción de la casa. Pero mayor honra que la casa, el que la hizo, y ese es Cristo. Amados, estar sentado en lugares celestiales es una verdad posicional. Puede ser una arquitectura falsa si tú no tienes el entendimiento de lo que significa. Porque tú puedes decir de memoria, no, yo estoy sentado en lugares celestiales. Sí, estoy sentado con Cristo a la diestra y gobierno y peripateo y tengo subyugado imperios. Pero no se trata de la palabra sin vida. El estar en lugares celestiales es una verdad posicional. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Es que Jesús se encarga de precisar más en el proceso que en el resultado. Por eso la predica de los apóstoles era a Cristo y crucificado.
el proceso. Porque Dios es un Dios de proceso. Ahora, después de esta vuelta más o menos, entremos a la palingenesia. Eso suena como un trabalengua que decíamos cuando chicos. Bueno, la palingenesia, como les decía, aparece en 2 veces. La que vamos a estudiar con más profundidad hoy día es solamente la de Mateo. Mateo 19, 28, hermanos. ¿Qué quiere decir palingenesia? Palingenesia, según el Strong, es renacimiento espiritual, es renovación espiritual, pero también específicamente es la restauración mesiánica. Es decir, la palingenesia tiene que ver con la manifestación del Cristo en los postreros tiempos. Ahora, respecto de esta regeneración, Tito lo que habla es acerca de la regeneración por medio de la palabra y la renovación por el Espíritu. Es decir, está enfocando la regeneración en una persona que va a ser constituida como eclesía. Pero en Mateo, que es la cita que vamos a revisar hoy, el contexto es mucho mayor. Es una regeneración universal. Es que Cristo vino a traer un orden cósmico. ¿Se acuerdan que el pastor Fernando hablaba del arreglo ordenado? Es lo que manifiesta la palingenesia. Hechos 3:19 declara lo siguiente: y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado aquí en desierto. Es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Esto es la regeneración. Jimena leía una palabra acerca del tabernáculo. Decía, cielos nuevos, tierras nuevas, donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde no hay lamento. La palingenesia es la restauración de todas las cosas por medio de Cristo ascendiendo. Y vamos a leer ahora sí la cita puntual. Mateo 19, 28 y 30. Y aquí vamos a dar un minuto porque lo vamos a abrir un poco a trabajarlo de una manera distinta, no tanto de una prédica así muy directa. Lo vamos a leer y les doy las instrucciones. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me seguisteis, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que dejó casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por causa de mi nombre, recibirá muchas veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Esa es la palabra de la regeneración. Ahora, ¿en qué contexto aparece? ¿Alguien sabe en qué contexto aparece la palabra de la regeneración? El joven rico. ¿Cuántos de ustedes les gusta el dinero? ¿Por qué se ríen, hermano? ¿Los puso feliz? No me diga, no me diga, no me diga. A ver, vamos de nuevo. ¿Cuántos de ustedes les gusta el dinero? Vamos a ver qué es lo que pasa con el joven rico. Necesito que esto quede un poco asentado, por lo tanto vamos a hacer algo en completo orden. Se va a poner con la persona que está a su ladito y simplemente va a leer la historia del joven rico, ¿vale? Pero van a tratar de buscar detalles que sean importantes, ¿vale? Así que leemos Mateo 19, 28. Ahí está el contexto de el joven rico. Lea la historia con la persona que esté en su lado, ¿vale? Y después yo les voy a hacer preguntas a ustedes, ¿ya? Esa es la dinámica. Después yo le hago preguntas y vamos avanzando en el tema. Les vamos a dar 5 minutos en completo orden. Completo orden no es momento. Está en Mateo 19, 28. Ahí está, si usted va un poquito más atrás. Mateo
19:16, Mateo 19:16. En completo orden, no es momento para hablar que el día está rico, es para hablar de la palabra. Hermano, vaya buscando algunos detalles que le parezcan importantes, puede revisar las raíces, porque esta parte de la prédica la hacemos todos, ¿vale? Vamos a dar 2 minutos y comenzamos, ¿ya? 2 minutos. Así que profundice la mirada, revise detalles.
Amén. Amén, hermanos, vamos a comenzar. ¿Estaba buena la discusión? ¿Estaban hablando del tema? ¿Sí? Buenísimo, vale. Vamos a comenzar entonces hasta donde alcanzaron solamente. Vamos a preguntarle a 3 personas qué le llamó la atención. Simplemente eso. Vamos a preguntarle a un joven, a un adulto y a un mayor, ¿vale? Así que nos vamos a ir con los jóvenes. A ver. ¿A quién tengo? Ya, Amanda. ¿Qué le llamó la atención? Que el joven, o sea, que el Señor le dice que si quería ser perfecto, ese perfecto era como maduro, como que eso lo relacionábamos, eso alcanzamos. Muy bien. ¿Algo que quieran comentar aquí, jóvenes? ¿Paco? ¿No? ¿Marley? A mí me llamaba la atención que esas posesiones o riquezas, cuando el Señor le dice que las venda, era un ocuparse y en entregarla a los pobres, a los que no tenían esa sustancia. Y ahí cambia la cosa, porque Él no puede despojarse. Vamos con, muchas gracias, muy bien. Vamos con, ya, Sebastián, vamos por allá. Bueno, en la versión que leímos con Cristian, el joven le dice maestro bueno. Entonces vimos el significado de bueno, y bueno es un sustantivo, un atributo externo. Pero después le dice si quiere ser perfecto. Y perfecto implica madurez, implica un proceso interno. Entonces ahí veíamos cómo el proceso de regeneración pasa de un elemento exterior, de un atributo que dice, ah, mira, él es bueno, por lo que veo, o por los mandamientos, por cumplir la ley. Pero si quieres entrar en un proceso de madurez, deshazte de todo lo que tienes, dalo, y ahí vas a entrar en ese proceso. Entonces nos llamó la atención cómo ya ahí no, y él no quiso entrar. Finalmente no fue capaz de deshacerse de lo exterior para entrar en un proceso interno. Eso fue. Amén. Sin embargo, si ustedes revisan en los otros evangelios, dice que Jesús lo amó. Lo amó, eso dice. Porque este joven, que en los otros evangelios dice que era un principal, que cumplía la ley, y el Señor lo amó. Vamos a preguntarle a alguna tercera persona. ¿Alguien quiere compartir? Por atrás, aquí voy a poner nervioso a alguien. A ver. A ver. A ver. Ya, ahí estamos, la Yes. Ah, Michael. Cuando le cita al joven que tiene que cumplir los mandamientos, y él le dice cuáles, como asumiendo que era lógico. Y Jesús o el versículo explica y le cita 6 de los mandamientos. Esos 6 mandamientos tienen que ver con mi relación con el prójimo. No son amarás al Señor tu Dios, no es un mandamiento directo al Señor, es un mandamiento relacionado con el prójimo. Y eso el joven no lo comprende, no estuvo dispuesto a sacrificarse en favor de los otros. ¿Cumplía la ley? ¿Cumplía la ley? ¿Por qué Jesús? ¿Sí? ¿Por qué Jesús le nombra esos mandamientos? ¿Cumplía la ley? ¿Por qué él no puede dejar sus bienes y dárselo a otro? Vale, no hay humillación, dicen por acá. Vamos a dejarlo hasta ahí. Solamente, yo sé que la parte participativa es bien buena, pero tenemos que terminar. Vamos a avanzar. Así que lo que vayamos hablando después lo comentamos, usted lo comenta en el almuerzo y todo eso, genial. Amén. Primero, hay algo que buscaba este joven, y lo que él buscaba es la vida eterna. No buscaba la vida, él buscaba la vida eterna, y se acerca a Jesús a preguntarle ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Pero si la tienes enfrente, hombre. Pero si la tienes ahí cara a cara.
Esta es la vida eterna. Que crean en ti. Bueno, el joven se acerca al Señor y le pregunta, ¿qué debo hacer? Lo que manifiesta es que él justamente había obedecido la ley, pero su entendimiento estaba en base a la fe por obras. Obras que él hacía y él creía que para alcanzar la vida eterna podía seguir conduciéndose por obras. No, si yo todo lo he hecho desde pequeño, he sido pero perfecto, he hecho todas las cosas tal cual dice el manual, pero así Pablo, judío de judíos, habiendo sido entrenado a los pies de Gamaliel, declara lo siguiente: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cumplir los mandatos es lo mismo que seguir a Cristo. Porque aquí te pone un escalafón de madurez tremendo. Por un lado, seguir el mandato. Y por otro, para seguirme, toma lo que tienes. ¿Tú crees que el Señor no lo había? No, este llegó yo creo con joya ahí. Lo único que me falta es la vida eterna. Lo vio. Vio lo que operaba como gobierno en él, lo vio, pero Jesús lo amó. Me hubiese gustado saber el final de esta historia, porque como que queda cortada. Hasta ahí no sucedió mucho, él no pudo entregarlo, pero lo vio. En otro evangelio yo les decía que dice que el Señor lo amó, porque cuando tú te vas a la raíz de joven, es neos, que quiere decir regenerar. Este neos lo que necesitaba era ser regenerado. Y la regeneración se produce a través de un proceso de madurez. Ahí está lo que mencionaban. Si quieres ser perfecto, si quieres ser teleios, completo, si quieres avanzar en la madurez, si quieres tomar la herencia, porque la vida eterna no es para todos, es una herencia. Y la herencia no la toma el neos. Vende todo, despójate. Despójate. Aquí lo que Cristo le estaba diciendo es: todos amamos declarar que Él está a la diestra, que nosotros estamos sentados a la diestra con Él. Pero la palabra dice que tenemos que ser semejantes a Él en muerte y en resurrección. El que quiera seguirme, el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y ahí en esa condición sígame. Tome su cruz, niéguese a sí mismo, y esto va en contra de toda forma de edificación babilónica, toda forma de edificación de apariencia. Tome su cruz, niéguese y sígame. Y sígame. El seguir al Señor te va a costar la vida. Y si no te está costando la vida, pregúntate. Preguntémonos. Porque la comodidad de los templos nos lleva a engordar como Jesurún.
Pero cuando viene la conciencia a ti que tú eres el tabernáculo que el Señor diseñó para manifestar a Cristo en toda la tierra, ese monte que se diseminó, entonces empiezan a vivir padecimientos por la iglesia, empiezas a caminar y empieza a haber transformación. Despójate. El Señor le dijo esto: si quieres ser ejad conmigo, si quieres ser uno conmigo, despójate. Porque ejad es uno en propósito. Y el propósito de Cristo está en el misterio de la piedad. Fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y recibido en gloria, predicado a los gentiles y visto en gloria allá arriba. Es un proceso de ascenso, pero eso tiene que ver con tomar semejanza en muerte para ver resurrección. A veces hablamos de resurrección y negamos los procesos de muerte. Tome su cruz y sígame. El Señor vio el gobierno que había en esa persona. ¿Dónde está tu tesoro? Porque las riquezas que está hablando es que te pone en contraposición dos tipos de riquezas. Las riquezas de este mundo, y que dicho sea de paso a todos los hizo felices, pero es más profundo que el dinero solamente, hermano. Las riquezas de este mundo versus las riquezas de su gracia. Despójate, así como yo me despojé, le estaba diciendo a él. Si quieres seguirme, los que me siguen son uno en propósito, uno en destino. Uno, ejad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es ejad. Despójate. ¿Dónde está tu tesoro en este tiempo? Porque ahí donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Y sabes que la palabra habla acerca de las riquezas de la gracia que van a ser administradas por la eclesía. Riquezas de gracia. ¿Qué tiene más valor para nosotros? Porque aquí él dice: el que dejare padre, madre, hermanos, tierra, casa, todo lo que te ata a lo natural, todo lo que te ata al hombre natural, todo lo que te ata a la tierra. Porque el proceso de teleios es un proceso de ascenso. Y el Señor utiliza una parábola y le dice: es más difícil que un rico entre en el reino que un camello por el ojo de una aguja. Y esto ustedes saben la historia, ¿no? Que Israel tenía unos portones grandes y una puerta chiquitita que en la noche la cerraban, y cuando era la puerta chiquitita tenían que pasar, pero tenían que pasar humilladitos, humillados, y dejar fuera, movilizar lo que traía. Segundo, importante, camello. Camello viene de gamal, que quiere decir madurar o destetar. Jesús no solamente le estaba hablando de un hecho histórico, hermanos. Estaba utilizando un simbolismo, le estaba diciendo: ¿sabes qué? Este neos que necesita ser regenerado, necesita madurar y necesita ser destetado, necesita crecer. Por lo tanto, vuelvo al ejemplo de Esteban. ¿Estamos viendo al Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre se ve en los procesos de muerte. Termino con lo siguiente.
Esta misma parábola aparece en Lucas 18 y en Marcos 10:37. Y el Señor les habla a ellos en ese mismo contexto acerca de la resurrección y les dice: y serán cumplidas todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles y será ridiculizado y afrentado y escupido. Y después de azotarlo lo matarán y al tercer día resucitará. Pero ellos, hermano, este es el mismo contexto. Usted en la casa llega y los puede revisar. Nada entendieron de estas cosas. Y esta palabra estaba encubierta de ellos y no entendían lo dicho. Si usted revisa las raíces, pero ellos nada entendían, es que utiliza una palabra que es suniemi, que es unir la percepción con lo que es percibido. Es decir, no podían percibirlo, no podían percibir una declaración que era espiritual. Porque el que no puede percibir las cosas que son del Espíritu es porque está operando en una naturaleza que tiene que ser regenerada. Segundo, estaba encubierta. La palabra de resurrección estaba encubierta. Cuando hablamos de resurrección no solamente hablamos del resultado, hablamos de todo el proceso que hemos descrito. Utilizan encubierta la palabra crupto, que es esconder al cubrirlo, ponerle una tapa, de la cual viene la palabra cripta, que es tumba. Es decir, los discípulos tenían en ese momento la piedra puesta en la mente. La resurrección es un proceso revelacional, es una verdad posicional en la cual tenemos que avanzar. Y finalmente, y no entendían, vuelve a repetir, no ginosco, no intimaban. Hermanos, en este tiempo, si nosotros queremos ser ejad, uno con el Señor, la palabra dice, somos uno con Él, pero el ser uno implica tomar semejanza en muerte y en resurrección. El Señor se encarga de hablarles a sus discípulos del proceso. Tienen que humillarse como el camello, tienen que dejar toda forma de riqueza, tienen que hacerse el menor, tienen que servir, tienen que dar su vida. Esto es lo que dice en el otro evangelio. Los discípulos le decían acerca de la diestra, ¿verdad? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Concédenos sentarnos ahí en una posición de autoridad. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Cuando nosotros decimos estamos sentados a la diestra, ellos le dijeron: haznos sentar, uno a la diestra y el otro a la siniestra. Y el Señor les dice esto: no sabes lo que estás pidiendo. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo he sido bautizado? Y después les menciona: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Es decir, si hablamos de lo que comenzamos, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca, sobre la roca de la resurrección, sobre la roca de victoria, sobre la roca de gobierno, sobre todo principado, sobre la roca que es Cristo, edificaré mi iglesia. Y el Señor es el que nos edifica y te introduce en procesos de cruz.
El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame. El proceso de regeneración es un proceso de cruz en todo tiempo.